Los cambios que se avecinan a nivel geopolítico van a modificar todo lo que conocemos. Pero hay cambios que vienen directo de la fuente. Y de eso te quiero hablar hoy. El contenido de este video es para entretener a nuestra audiencia con investigaciones y datos conspicuos del universo del misterio. Desde que el presidente Donald Trump asumió el poder, en tan pocos días, hemos notado una serie de cambios geopolíticos interesantes. Todo aquello que no se puede arreglar geopolíticamente, se arreglará geológicamente. Para evitar que esto suceda, Donald Trump está poniendo mucho empeño para que las cosas se den a un nivel geopolítico y evitar un desastre. Pero como todo está avanzando a buen ritmo, quiere decir que la parte geológica que pudiera ser el cambio planetario ya no se va a dar. Pero viene un diploma de graduación que nos van a dar a todos y que es vital que tú entiendas de qué se trata ese diploma. Y es el flash solar. Ahora te voy a explicar científicamente qué es el flash solar. En 1915, Albert Einstein afirmó que algunos de los procesos más destructivos que ocurren en el universo provocan ondas gravitacionales. Estamos entrando en uno de esos procesos donde las ondas gravitacionales que vienen activarán el flash solar. Este universo de ondas gravitacionales es un proceso cíclico que se hace en el cosmos para hacer los saltos cognitivos de las almas encarnadas en los diferentes niveles de conciencia, ya sea que estén preparadas o no. La Tierra está próxima a tener un evento de estos. Un flash solar, también conocido como llamarada solar, es una explosión de radiación que se produce en el Sol. Es uno de los fenómenos explosivos más grandes de nuestro sistema solar. Esta eyección de masa coronal, CME, es una erupción masiva de plasma y campos magnéticos desde la corona solar. Cuando un CME es lo suficientemente intenso y va dirigido hacia la Tierra, puede provocar una tormenta geomagnética severa que afecta a satélites, redes eléctricas y sistemas de comunicación. Una vez que este flash solar se dé, todo va a cambiar radicalmente, porque este flash solar va a despertar nuestras hebras de ADN dormidas. Esto quiere decir que una vez que estas hebras se despierten, van a salir muchos talentos dentro de nosotros. Cada ser humano va a poder expresarse de una manera completamente nueva y diferente. Van a venir a tus memorias recuerdos del pasado, y no de tu infancia, sino de otras vidas, de otras eras. Todo va a ser tan claro porque esta conexión de recuerdos va a estar acompañada de amigos que de pronto tú no sabías que era tu vecino o que era un cliente, y que en vidas pasadas pues fueron grandes almas luchadoras de un destino en particular. Cuando todas estas memorias comiencen a despertarse dentro de la humanidad, pues créanme que las cosas se van a ver con mayor claridad. Es allí cuando vendrá la asistencia de los hermanos galácticos, porque una vez que estemos completamente despiertos, nos van a poder dar toda la asistencia para guiarnos y decirnos qué es lo que viene una vez que formemos parte entonces de esta comunidad galáctica. Todos aquellos que llevan décadas conectados con estos seres galácticos los podrán ver entonces físicamente y podrán compartir con ellos sus experiencias. Muchos se irán en las naves, otros se quedarán para poder ayudar a esta humanidad
para avanzar hacia la nueva edad dorada. Pero lo importante que debes de entender es que tienes que estar preparado, porque una vez que se dé este flash solar, todo lo eléctrico se va a apagar. Ya está empezando este flash solar a generar sus impulsos. Muchos aviones se están cayendo. Créanme que muchos más se van a caer. Y lo digo jocosamente porque esto está pasando. La gente se burla de nosotros porque nos dicen que somos unos locos. Pero este impulso que viene del sol ya está empezando a marcar un poquito lo que viene. Por eso, si tienes que viajar, pues no lo hagas en un avión. Mejor es utilizar un barco, algún otro medio de transporte, porque los automóviles eventualmente van a dejar de funcionar. También va a suceder con los dispositivos electrónicos, los celulares, las tabletas, las portátiles. Eventualmente se van a volver locas y van a dejar de operar. Cuando esto esté sucediendo en tu casa, en tu oficina o en cualquier momento, debes de entender que ya se aproxima este flash solar. No debes tener miedo, porque este flash solar lo que va a hacer es sacar toda maldad de este planeta. Todo ser humano que sea un oscuro va a ser disuelto con este flash solar. Toda persona que no esté preparada para ir a esta nueva ascensión de Gaia, lamentablemente se va a quedar atrás. Por eso no te debes de estresar. Trata de ser un buen ser humano. Trata de hacer las cosas con armonía. Mantén tu entorno completamente armonizado. Porque tu mayor defensa y protección es estar en armonía. Si tienes algún conflicto con alguien, busca la armonía a través del conflicto. No dejes que ese conflicto permanezca mucho tiempo, porque te está llevando a la oscuridad. Trata siempre de buscar la luz. Trata de conectarte con tu presencia yo soy. Trata de buscar a Dios dentro de ti. Infórmate, conéctate, trata de meditar, de buscar a ese Dios interior. Y prepárate para este gran salto, porque esto solo se repite una vez y vale la pena que tengas esta información para que te vayas preparando. De tal manera que para cuando esto suceda, que es alrededor del mes de mayo, estés preparado, tranquilo y que toda tu familia sepa lo que está sucediendo. Bueno, si te ha gustado esta información, por favor regálame un me gusta, activa la campanita de notificaciones y será que nos vemos en otra entrega.